Conocer verdaderamente un lugar es conocer sus costumbres, su historia, su pasado y actualidad. Bienvenidos a Love MX. Ay, son las 5 de la mañana. Nos podemos dormir otros 10 minutitos. Pero ya nos tenemos que levantar. Pues bueno, nuestro recorrido comienza... Aquí. Bueno, pues prende la luz. Cae la noche sobre Oaxaca y nosotros nos preparamos para dormir. Mañana nos espera un nuevo viaje. Nuestra estancia en esta ciudad fue muy placentera, uno de los viajes que personalmente hemos disfrutado más. Y como ya les mostramos, conocimos lugares maravillosos, otros sorprendentes y unos que simplemente nos dejaron con la boca abierta, como Monte Albán y Mitla, su comida, el mezcal, la arquitectura, sus paisajes naturales y sus historias. No queremos despedirnos de esta ciudad, pero la emoción de llegar a nuestro siguiente destino es muy fuerte y nos encanta esa sensación de emprender un nuevo viaje. Son las 5 de la mañana y no me quiero levantar. Jamás me levanto tan temprano, solo cuando viajamos, pero tenemos que estar listos. La línea por la que viajamos nos pidió llegar media hora antes para poder conservar nuestra reserva. Nuestro viaje comenzará a las 6:45 de la mañana. Afortunadamente, como nuestro hotel está en el centro, no tenemos que caminar mucho para llegar. Nuestro camino comienza en pleno corazón del centro de la ciudad de Oaxaca. Existen varias líneas que te llevan a Zipolite directamente, pero nosotros elegimos Eclipse 70 porque nos hablaron muy bien de ella. En nuestra primera temporada les mostramos cómo llegar a Zipolite en avión desde la Ciudad de México, llegando al aeropuerto de Huatulco. Ahora les mostramos cómo llegar a este destino increíble desde la ciudad de Oaxaca por carretera, por lo que este capítulo es más un capítulo informativo para que sepan cómo llegar hasta aquí por vía terrestre. Hace un día hicimos la reservación. Se tiene que hacer así para asegurar que encontrarás lugares. No se tiene que pagar el boleto, solo anotarte en la lista de pasajeros. Por eso era importante que llegáramos con margen de tiempo. Va amaneciendo y vamos de salida. Todas las líneas que viajan a las costas de Oaxaca tienen servicio directo y elegimos viajar así porque queríamos conocer más paisajes y pueblos de este bello estado, aunque sea solo de pasada. Así comenzaba este viaje, con muchas ganas de ver y descubrir más. Pero no sabíamos lo bello que sería este recorrido. Como siempre mencionamos, nunca viajamos con expectativas, simplemente nos dejamos sorprender por lo que visitamos y esta vez así fue. El cielo comenzó a aclarar y una de las primeras cosas que pudimos disfrutar y que para nosotros fue mágico fue ver el amanecer en un camino en el que nunca habíamos caminado. Amigos, ya venimos aquí en la carretera rumbo a Zipolite. Nos tocó ver el amanecer y se ve hermoso. Padrísimo que se ve.
Y de Oaxaca de Juárez, la primera parada que hicimos fue en Miahuatlán de Porfirio Díaz. Como les decimos, Porfirio siempre nos encuentra en el camino. El viaje tiene varias escalas, ya sea para tomar más pasaje o bien para que los viajeros podamos ir a comprar algo de comer, estirar las piernas o bien usar los sanitarios. A estas horas ya hemos recorrido varios kilómetros, unos 100 aproximadamente, y unas 2 horas de camino. Nos encontramos justo a las faldas de la Sierra del Sur. A partir de aquí, nuestro camino será más lento. Comenzaremos a subir montañas y el paisaje cambiará drásticamente. Y esta fue la siguiente sorpresa de nuestro camino. Al principio parecía que la neblina nos rodeaba, pero en realidad, amigos, estábamos llegando a las nubes. Comenzamos a subir más de 2000 metros de altura. Entre el camino serpenteante de la montaña y la poca visibilidad, el andar se fue haciendo cada vez más lento, pero con unas vistas espectaculares que nos dejaron maravillados. En lo alto de la montaña y después de 1 hora desde que dejamos Miahuatlán, llegamos a nuestra segunda parada, al pueblo mágico de San José del Pacífico. Ubicado a 2500 metros de altura, esta sin duda es una de las zonas montañosas más bellas de México. Con una población de apenas 700 habitantes, descendientes del pueblo zapoteca, este es un pueblo lleno de misticismo, que no era conocido hasta hace unos 70 años, cuando oleadas de hippies comenzaron a llegar al lugar en busca de esos rituales ancestrales. Y muchos de esos extranjeros se quedaron a vivir aquí. Entre sus bosques de abundante vegetación, lo hermoso de los paisajes y el que no se sepa por qué se llama este pueblo así, esto lo llena de magia y misticismo. Un lugar al que sin duda queremos regresar para quedarnos un par de días. No cabe duda de que Oaxaca no deja de sorprender a sus visitantes. Amigos, a medio camino, estamos exactamente a medio camino de la ciudad de Oaxaca hasta la playa y estamos en un pueblito súper bonito que se llama San José, que está enclavado en las montañas. Ya vieron las montañas, qué hermoso el paisaje. Pues aquí hay cabañas para quedarse, entonces también sería una muy buena opción por si quieren venir para acá, para Oaxaca. ¿A cuántas horas vamos de Oaxaca? A 3 aproximadamente. Entonces 3 horitas de la ciudad de Oaxaca hasta aquí, y el transporte pues muy económico porque cobra aproximadamente unos 150 pesos por traerlos aquí y pues estar aquí en medio de la montaña en Oaxaca. ¡Qué placer! Ochutla, Mazunta y Cipolito. Al salir de este pueblo comenzamos el descenso. Poco a poco vamos dejando las nubes arriba y el clima comienza a cambiar de nuevo. Se cambian los pinos por las plantas tropicales y poco a poco el calor se comienza a apoderar del ambiente. Se siente cada vez más cerca nuestro destino, aunque para ello falten aún 4 horas. Es un camino largo, pero lleno de belleza. Y esto solo hace que nos llenemos más de ganas para llegar.
Y aunque esta fue la línea de transporte que nosotros elegimos, existen varias líneas que hacen este mismo trayecto. Y aunque tienen varias salidas durante el día, nosotros tomamos la de más temprano. Queríamos llegar a nuestro destino para comer y disfrutar un poco de la tarde en la playa. Y aunque hay salida hasta las 10 de la noche, en la que pudimos haber llegado temprano en la mañana, no hubiéramos podido disfrutar de este paisaje. Así es que estamos muy contentos por haber decidido viajar en la mañana. Nuestra siguiente escala fue en Pochutla. Y decir Pochutla es decir que ya llegamos. Amigos, ya casi llegamos a Zipolite. Estamos en este momento en Pochutla. Y de aquí vamos a hacer parada en Mazunte y después ya por fin Zipolite, después de casi 7 horas de viaje. Ya quiero llegar a comer. Sí, ya hace hambrita, ya saben que queremos comer. Y ahorita a ver qué encontramos rico para comer. Aunque aún queda pasar por Mazunte y San Agustinillo para dejar a más pasajeros. Pero de estas dos paradas les hablaremos detenidamente en otro episodio más adelante. Este recorrido que hacemos ahora, nuestros amigos de Visita Zipolite fueron los que nos orientaron y nos dieron todos los consejos para poder llegar hasta aquí. Y ahora nosotros lo compartimos con ustedes paso a paso. Durante este viaje, una chica que viajaba con nosotros nos contó que ella venía de la Ciudad de México. Nos contó que el camión lo toma en el Monumento a la Revolución. Por si les interesa hacer esta misma ruta desde la Ciudad de México, ya saben dónde tomar el autobús que los traerá a la ciudad de Oaxaca. Y de aquí de la ciudad de Oaxaca, tomar esta van hasta aquí, hasta la playa. Ella nos contó también que el camión que la trajo a Oaxaca le había costado 500 pesos viaje redondo. Pero para ello tendrán que corroborar la información porque ese camino no lo hicimos nosotros. Este viaje desde la capital del estado a Zipolite nos costó 250 pesos por persona. Y fue un camino muy tranquilo y las unidades están muy limpias y muy cómodas. Sin muchos pasajeros para venir todos a gusto. De la línea de transporte y de nuestros amigos de Visita Zipolite les dejamos los enlaces en la caja de descripción. Y amigos, por fin llegamos a nuestro destino. Después de una travesía de casi 7 horas, por fin llegamos a Zipolite. Lo que tenemos es hambre y ganas de ponernos el traje de baño porque no saben el sol que está haciendo de verdad. Y nosotros venimos pues con ropa de Oaxaca. Y esto está el calor delicioso. Delicioso. ¿Tenemos una reserva? Sí, ¿número de qué? Por toda la tarde. Ay, sí. Sí. Desde Roca Blanca se llama la calle. Desde ahí. Amigos, llegamos al hotel, lo logramos. Caminamos por la playa durante mucho tiempo, pero por fin llegamos y descubrimos que había otro acceso aquí a espaldas. Como siempre, cuando uno sale a algún lugar nuevo, siempre suceden esas cosas. Pero miren la vista que tenemos allá afuera. ¿Cómo ven? ¿Vale la pena o no vale la pena? Amigos, nos acaban de entregar la habitación. Voy a entrar de espaldas a ver si no me caigo. Pero es que quiero enseñarles algo. Voy a darle la vuelta a la cámara. Miren la vista que tenemos en nuestra habitación. Vamos a abrir por acá. Miren. Miren nada más. Miren nada más. Vean esto. Esto es lo que vamos a ver
todos los días al despertarnos y todos los días al acostarnos, esto es una sensación de libertad como no tienen una idea. ¿Qué les parece? Maravilloso. No sé qué cara traemos ahorita, se los juro porque ni siquiera veo la pantalla. Pero esto es con mucho cariño para ustedes, para enseñarles nuestra primera impresión de aquí, de nuestra habitación de hotel, con este balcón y esta vista maravillosa de Zipolite. Amigos, bienvenidos a Zipolite. Y con estas vistas hermosas los dejamos esta semana. Este episodio continuará para que les podamos seguir contando de otras historias de la costa oaxaqueña que no les hemos contado. Pero para ello tienen que seguir nuestro canal. Amigos, esperamos que les sea de utilidad este capítulo y les haya gustado. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo episodio. Y como siempre, ya lo saben, besos y abrazos para todos y no se olviden de suscribirse a nuestro canal y ser parte de este círculo de amor por México. Si te gusta nuestro contenido, no olvides regalarnos un like y compartir nuestros videos en redes sociales para apoyar nuestro canal y activa las notificaciones para que siempre sepas cuando publicamos nuevo contenido. Nos puedes seguir durante la semana en redes sociales. Nos encuentras como LoveMXTV y en nuestra página web www.lovemxtv.com.